Saludos habitantes de Conejos, bienvenidos a Riff. Yo soy Laura Muñoz y hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de uno de mis artistas favoritos y su visita en Suelo Mexicano. Además, estoy acompañadísima en este programa por un super coleccionista de David Bowie y experto que nos va a platicar mucho de la visita del Duque Blanco en nuestro país. Así que ya lo saben, acomódense para ser parte de Riff, el programa con los datos más rifados de la música. Comenzamos. Bienvenidos, sí, me encuentro el día de hoy con mi queridísimo, el mismísimo Mayor Tom, Toño, que es experto de Bowie en México y que nos trae los datos más rifados de la visita de David Bowie a nuestro país. Bienvenido, Toño. Muchas gracias por la invitación, Laura. Es un placer estar con todos ustedes aquí en TV Conejos. Y pues qué mejor que hablar de David Bowie. Claro que sí, y pues es un placer igual tenerte por acá en casa. Cuéntanos un poco acerca de tu acercamiento a David Bowie. ¿Cómo te acercaste? Bueno, mi acercamiento es básicamente en mi infancia. Cuando tendría 7, 8 años, fue por Modern Love. Y ese video fue el que me cambió la vida. Literalmente cambié los juguetes por los discos de David Bowie. Entonces, desde ese momento se volvió en una obsesión el coleccionar, el ver los distintos personalidades que podía tener un solo artista, los diferentes cambios de música, los acercamientos tan distintos a diferentes movimientos artísticos, pintura, escultura, literatura. Es que Bowie hacía todo. Entonces, eso fue lo que realmente me llamó la atención. Y aparte, que aquí en México, entrando ya en materia, era, a pesar de que muchos lo ven como un ente imponente, en México realmente era un artista de nicho, no era un artista que tuviera una fama global o multitudinaria como hoy en día. Entonces yo creo que todos esos puntos fueron los que hicieron que me volviera fanático. ¿En qué año tú conoces a David Bowie? ¿En qué 86, para ser exactos. En el 86. Y realmente la música de Bowie en el 86 no era tan escuchada aquí en México, ¿no? No. Había como 2 que 3 coqueteos ahí en la televisión. Yo creo que como los mismos que hubo hasta principios del 2000. Básicamente era Let's Dance, pequeños flashazos, no sé, Young Americans, Space Oddity, pero nada más. A pesar de que en México sus discos se han editado desde el 73, lo primero que se editó fue Aladdin Sane. Por extraño que parezca, México sí fue un lugar donde la mayoría de sus álbumes se editaron, pero nunca fue un gran vendedor de discos en México. Y eso yo creo que también fue uno de los grandes dolores de cabeza de todas las compañías discográficas, porque era un artista que pues, todo el mundo te lo presentaba como de los grandes vendedores, pero México siempre fue un país muy complicado, que digo, está también la parte que 20 años antes de que él falleciera empezó a tener realmente fama, y fue cuando él dejó de hacer conciertos, dejó de presentarse, fue cuando realmente siento que conectó con el público mexicano. Sí, pues realmente justo mi acercamiento a Bowie, me acuerdo mucho como de él en esta etapa justo de Let's Dance, de cuando era rubio, ¿no? Sí. Y ya investigando un poco más, ya de grande, ver que existía como toda esta parte de el antes, ¿no? Que había sido Ziggy Stardust, que tenía estos otros discos, y realmente justo los últimos 20 años han sido el boom más fuerte de David Bowie en México, ¿no? A pesar de que su concierto que fue en el 97. Sí, exactamente. No, o sea, hubo mucha gente que no fue un concierto donde realmente se desbordara en la multitud. Es que cuando Bowie viene a México, bueno, primero venía de uno de los discos tal vez más complicados y más importantes de su carrera, que era Outside, que era lo que venía precediendo a Earthling.
Y Outside era un disco realmente poco accesible para el público, y en especial para México. Era un disco que tenía pues, un discurso oscuro. Sí. Hablaba de asesinatos, de situaciones de crear arte a partir de desmembramientos. Entonces, a eso le agregamos que la parte musical estaba muy influenciada por la escena de bandas como Nine Inch Nails, la parte industrial, un poco del jungle, los sonidos un poco distorsionados a lo que estábamos acostumbrados a escuchar en México. En México estábamos más bien sobre el rollo como hip hop, Sí. que eso es otra de las grandes variantes que hubo en el show de México. Pero ese fue justo el gran dolor de cabeza de México, y uno de los grandes aciertos que se hicieron, porque también las disqueras no saber cómo vender el disco, tuvieron que empezar a crear promocionales y material que fue exclusivo para México para tratar de tener un empuje en las ventas. Como es el caso de México, es el único país donde se editó Outside con un cómic, donde narras toda la historia, o sea, toda la historia está visualmente editada con un cómic hecho por artistas mexicanos, y la única edición que existe es de México, y es uno de los grandes tesoros a nivel mundial para todos los fanáticos. Entonces yo creo que esa es una de las grandes virtudes que pasaron en los 90s. Eso fue entre el 95 y 96. Cuando Bowie viene a México en el 97, realmente no era algo radiable. O sea, Little Wonder tuvo un par de repeticiones en radio, lo mismo que tal vez Dead Man Walking, un poco I'm Afraid of Americans, justamente por la participación de Trent Reznor, que ya tenía un poco de más... Sí, el público ya estaba un poco más identificado con este tipo de sonidos, como que ya los teníamos un poco más asimilados, pero aún así era un disco complejo, y la gira todavía era más compleja. Bowie era la etapa, yo creo que menos accesible con los fanáticos. Su set era básicamente canciones nuevas, un par de canciones viejas, pero que no eran los hits que esperábamos. Mucha gente salió decepcionada del show porque esperaban que se escucharan Let's Dance, China Girl, Modern Love. Sí. Y pues eso no pasó. Venía en una etapa más oscura. Venía en una etapa más oscura, y yo lo pongo como uno de mis conciertos preferidos, aunque tuve la oportunidad de ver a Bowie en otras ocasiones. Pero este de México fue muy especial porque justamente son canciones que difícilmente uno volvería a escuchar. Venía interpretando algunos covers, cosas de Velvet Underground, Fame, que hizo a dueto con Lennon, y tal vez la canción más extraña de todo este tour es un cover que hizo a Laurie Anderson, que se llama Oh Superman, que hacía dueto con Gayle Dorsey, y es una de las canciones más alucinantes, porque tuvimos la oportunidad de ver a Bowie tocando saxofón, que es una de las cosas más extrañas para un fanático, ver a Bowie tocando su instrumento primario. O sea, si no hubiera sido por el saxofón, yo creo que Bowie no lo hubiéramos tenido en la música. Sí. Entonces fue un agasajo esa parte. Aparte, bueno, otros detalles. Ese concierto realmente fue un fracaso financiero, porque toda la gente esperaba que Bowie fuera el artista que presentara el Foro Sol. El Foro Sol que todo México esperaba literal, y no fue así. Exactamente, sí fue el show con el que se inauguró el Foro Sol. Entonces, querían que fuera algo espectacular, que lo fue, pero comercialmente no tuvo el resultado que la gente hubiera deseado. Tan es así que un par de días antes del show, con 3 latas de Coca-Cola y básicamente creo que eran 20 pesos, 5 pesos o las puras latas, te regalaban el boleto. ¿Por qué no nos enteramos? Y los costos, o sea, era un costo, el boleto más caro costaba 500 pesos, que era un promedio como, pues, no era barato, pero tampoco era así como que una exageración como el costo como ahora, de un boleto ¿no? actual, exactamente. Y que realmente del 97 para acá no es como, o sea, 500 pesos no ha cambiado mucho estratosféricamente como otras cantidades, ¿no? Exactamente. Entonces no era un concierto que estaba fuera del alcance del bolsillo de la mayoría, pero más bien es que no sabías cómo presentarlo.
¿Cómo presentabas ese tipo de canciones, esos artistas? Y también me lleva a otra parte, yo creo que posiblemente la más importante de la visita a México, las fotografías que se tomaron. Sí, Fernando Aceves tuvo el Fernando. tino de estar en el momento y en el lugar adecuado, de llevar a Bowie en distintos puntos de la ciudad, porque justamente Ocesa quería tener un empuje con eso, entonces él llegó un par de días antes para tratar de tener una mejor venta. Entonces esas fotografías salieron por eso, justamente Ah, para ok, que eso sí no lo sabía, que estas fotos salieron para promocionar el para concierto. tratar de promocionar el concierto. Que son estas fotos famosísimas de las pirámides de Teotihuacán, Exactamente, sí, ¿no? en el Museo de Frida Kahlo, en la casa de Frida En la casa Kahlo, de Frida en Kahlo. Bellas Artes. Y fueron fotos que incluso el propio Bowie estaba en una etapa donde él quería apartarse un poco de la música y quería dedicarse también otra vez a otras de sus grandes pasiones, que era la pintura. Incluso esas fotos iban a salir originalmente en una revista que iba a ser Bowie el curador, que fue uno de los tantos proyectos que nos dejó pendientes. Ni modo. Lamentablemente, sí. Era tan activo que siempre Sí. nos dejó con cosas pendientes. Sí, pues de hecho él era de grababa una vez y no repetía toma de grabación cuando grababa disco. Grababa una vez y vámonos. Tomas en frío, Sí. exactamente. Y bueno, regresando al show, la decepción del público, la baja venta de boletos, yo creo que fue la situación por la que Bowie jamás regresó a México, Qué lamentablemente. Aunque también se habla de que para la gira de Reality iba a ser de los últimos shows que se iban a realizar. Lamentablemente Sí, había ahí un estaba el rumor muy fuerte. Lamentablemente, pues fue cuando se infartó y y nos ya. dejó a la mitad con todo este tour y esas oportunidades que pudimos haber tenido como pueblo Sí, de qué volver a lástima. verlo. Sí, digo, tú tuviste la fortuna de verlo, además de en el concierto del 97 en otras ocasiones, ¿no? Pero sin duda, ahorita lo que me viene a la cabeza justo es eh, que incluso en México, por ahí de los 90, era más conocida The Man Who Sold the World por Nirvana que por David Bowie, y así le pasó como a otras canciones que eran más conocidas, y eso en un sentido generacional, ¿no? Incluso en el propio show fue algo que pasó, porque la versión que venía interpretando de The Man Who Sold the World, que fue consecuencia de la de Nirvana, era una versión muy oscura que produjo Brian Eno, que la mayoría de la gente ni la reconoció. Entonces, en los periódicos de la época podías leer así de que Bowie, el hombre que vendió al mundo, nos quedó de ver la canción. O, no sé, le daban más importancia. Por ejemplo, recuerdo mucho una nota de un periódico, creo que era el Universal, donde la nota principal era Verónica Castro bailó hasta desfallecer. Ok. Entonces, le daban Buenísimo. más peso a Verónica Castro, que estuvo en el show, que al propio show. Sí. Y Bowie siempre tuvo un acercamiento importante con el arte mexicano. Siempre tuvo, bueno, el interés sobre la parte de los muralistas mexicanos. Frida Kahlo, Diego Rivera. Es tan así que él cambió los visuales de su show que venía presentando del tour, los cambió por escenas de México. Entonces eso habla también de la importancia o del respeto que le tenía a México Bowie como artista. Lamentablemente, pues Ya no no regresó. tuvimos otra visita. Y fue la única visita en concierto en México, la del 97. Fue la única, la legendaria, y fue tan legendaria que no existe grabación, no hay registro. Además, Entonces eso es un gran desperdicio, la verdad. Yo creo que es de las cosas que más anhelábamos. Yo con los años tuve la intención que dije, bueno, debe de haber algún registro, alguna grabación. nada. No existe nada. Por desgracia se quedó ya en la memoria de los que tuvimos la oportunidad. Aparte que fue un concierto muy, muy extraño, porque la banda abridora era Control Machete, que en ese momento en México era posiblemente la banda más importante que existía.
Luego, el grupo abridor por parte de Bowie era Erasure, que ellos también Además. ya habían venido a México a promoción, pero era su primer show que presentaban en México. Entonces, muchos de los asistentes iban a ver a Erasure. Tuvieron la mala fortuna de salirse cuando Bowie empezaba. Oh, Entonces, también era así de que, con conocidos que tengo, era así como que, ¿cómo me salí? ahora se Pero arrepienten. ahora se arrepienten, pero bueno, en ese momento Sí, también ver a Erasure era un deleite, sí. porque era un set de Sí, éxitos. ya eran. Eran toda Ya habían una pegado. institución, Ujú. era toda una institución verlos. Entonces yo creo que también trataban de, pues, de darle peso al show y ni con todo eso tuvo la oportunidad. Y yo creo que mucha gente en la actualidad diría así como que, ¿cómo es posible de que Bowie no llenara? Pero nunca fue el gran vendedor, nunca tuvo un gran impacto en la escena en México. Inclusive, por ejemplo, me recuerdo también de la primera vez que intenté hacer un tributo o una fiesta hacia Bowie, las personas se reían, porque me decían, es que eso es suicidio, nadie Ajá. va a asistir. Y literal pasó eso, asistieron 20 personas, pero al año siguiente empezaron a asistir 50, 60, y, Y y fueron fiestas que hasta el día de hoy, digo, trascendieron a que afortunadamente ya, digo, era la idea y la intención que buscaba en ese momento, es que Bowie tuviera una mejor difusión, una mayor evolución en cuanto a su música y que tuviera nicho en México, que afortunadamente ya lo tenemos. ahora ya está, eso era lo que te quería decir. 25 años después de este concierto épico, ya hay toda una Bowie manía en México que se ha fortalecido. Yo creo que los últimos fácil 10 años se ha fortalecido mucho, ¿no? Ya hay un montón de bandas que hacen de tributo, hay grupos, club de fans, ¿no? Artistas mexicanas y que han hecho obras a raíz de la influencia de Bowie, ¿no? Como Lucía, el segundo piso Exactamente. live, que es El toda una segundo piso catedral dedicada a David a David Bowie. Bowie. Entonces ya hay de esta no conocimiento, creo que sí hay una generación que se está moviendo, que además es una generación que pasa por muchas edades, ¿no? Exacto. Los fans que ya venían de muchos años, pero también mucha juventud, ¿no? De nuevos fans, Eso es, que se volvió además un icono pop, porque el rayo lo puedes ver como en todos lados, ya está como muy instaurado en la cultura. sí, yo creo que justamente eso, o sea, muchos elementos iconográficos, bueno, es una de las grandes virtudes de Bowie, justamente él siempre trató de tomar elementos gráficos o elementos bueno, distintos elementos de la sociedad y tratar de hacerlos suyos de un modo muy específico. Entonces, yo creo que eso también nos ha ayudado en México a que tuviera ya un acercamiento pues más sincero y más certero. Digo, México es uno de los principales países en la actualidad donde se escucha música de David Bowie y es uno de los principales países que compra sus discos. Tan es así que justamente ahora este año se celebraron el 75 aniversario y México fue uno de los pocos países a nivel mundial que tuvieron la tienda insignia de Warner Music. Que cuéntanos de qué se trataba eso. Bueno, básicamente era la celebración del natalicio número 75 de David Bowie y se tuvo la idea de que este año Warner Music tuvo la compra de todo su catálogo, que eso era algo también sin precedentes, porque como fan o coleccionista, muchos de sus discos quedaron perdidos durante años, porque el cambio de disqueras, el cambio de... Incluso traían cosas como inéditas y que no existen en otra parte en el mundo, ¿no? Sí, se llegaron a traer un par de cosas ahorita. Por ejemplo, una de ellas fue un cassette del álbum Toy. Ajá, el último que acaba de salir. El último que acaba de salir, exactamente, que fue consecuencia fue consecuencia de esta nueva tienda que se planea que se haga anualmente. Ok.
Y bueno, fue un experimento que hicieron obviamente en ciudades clave para Bowie: Londres, Nueva York, Italia, bueno, Roma, para ser precisos, París, Tokio y Ciudad de México. Entonces eso habla también de cómo ha crecido el fanatismo, y también lo puede uno ver en las plataformas digitales. Spotify, uno de los países donde más se habla de Bowie o donde más se escucha es México. Es el caso curioso como con Joy Division. Joy Division es el país donde más se escucha, es México, y no es propiamente Reino Unido u otro país europeo. Manchester no. Le ganamos a Manchester, cosa muy curiosa. Raro. Entonces lo mismo está pasando con Bowie. Y yo creo que todo esto fue a raíz del mito de que dejó de grabar, sale The Next Day, y todas estas generaciones que ya no tuvieron tanto acceso a él, que por fin tuvieran la oportunidad de hacer lo propio, de vivir lo que era la experiencia de tener un disco nuevo, de escuchar los sencillos, de ver los videos en lanzamiento sin que tengas, es que esto pasó hace 5 años, 10 años. Yo creo que eso es también lo que influyó en que la gente tuviera gran aceptación con Bowie en México. Sí, y sobre todo creo que también que empezar a formar parte de la cultura, porque muchas series rescataron como elementos de David Bowie, ¿no? No sé, pienso como en justo películas, así hacen referencia. En esta de Historias de un matrimonio sale Scarlett Johansson vestida de David Bowie. En una serie que se llama Big Little Lies, uno de los protagonistas se llama Siggy en honor a David Bowie. O sea, empezó a pasar muchísimo los últimos 5 años, a introducirse tanto en la cultura. El icónico rayo azul y rojo que además es muy interesante porque esas fotos que son de la de Insane, que las hace Duffy, quería como un maquillaje más cargado, y dicen que se acercó él directamente con la maquillista y le dijo, no, más cargado, y hizo como el rojo más cargado en la cara de David Bowie, y bueno, se volvió, ahorita es un icono pop, el rayo, lo ven en todos lados. La Mona Lisa del rock. Exacto, sí, mejor no lo pude haber dicho, sí. Sí, entonces, pues, yo creo que ese es uno de los momentos, tal vez como fanático, pues, más interesantes. Digo, lamentablemente ya a Bowie no le tocó experimentar este boom del fanatismo en México. Yo creo que hubiera sido muy interesante ver su reacción de cómo es el público actual en México. Y pues es increíble el hecho de que antes uno llegaba a las tiendas de discos y Bowie lo tenían como hasta atrás arrumbado. Sí. Y que ahora todas las tiendas, todos los lugares tienen icónicos. Hay lugares dedicados a Bowie, no solamente bares, sino restaurantes que tienen bebidas. Comida. Había uno en la Roma, ¿no? Exacto, que se llamaba Bowie, Bowie justamente. Y también cervezas mexicanas, hay como 2 o 3 cervezas artesanales que están inspiradas en David Bowie, que son la Ziggy Stardust, ¿no? Y no recuerdo las otras, pero hay como 2 o 3 que están dedicadas a Bowie en México, ¿no? Exactamente. Y bueno, no sé qué más. También enséñanos un poco de lo que traes, porque mira, trae unas joyas, nos viene a compartir. Esto tal vez es mi mayor tesoro. Se le va a perder cuando salga de aquí de Conejos. Aquí está bien. Porque aquí en Conejos asaltan. Es una foto que tomó Fernando Aceves, es una foto original que él mismo reveló. Ok. Está tomada 1 o 2 días después de la sesión original, y me la firmó Bowie el día que se fue de Ciudad de México. Entonces tiene la firma de Aceves y la firma de Bowie. Joyísima. Yo creo que vendría siendo mi mayor tesoro, porque es una foto de México y tal vez sea bueno, no sé si sea la única, pero de las poquitas fotos que están firmadas en México de su visita. Entonces, definitivamente lo considero mi mayor tesoro. Wow, aguas, porque mira, aquí en Conejos hay harto asalto. No, nada que ver. Y muéstranos qué más trae. Bueno, otra cosa es el cómic. El cómic del que hablamos. Art Crime, que es hecho exclusivamente para México. Está hecho por
por artistas mexicanos y es una verdadera delicia. Y yo creo que si alguien lo quiere leer, nos puede escribir en los perfecto. estos y con gusto se lo hacemos llegar en PDF para que lo puedan. Ya saben, ahí en los comentarios, Puedan comenten leer. Habitantes de Conejos y Exacto. se los vamos a compartir en PDF. Exactamente. Muy bien. Y luego, por último, el póster del show, que es una postal, pero no sé si se puede hacer. Ahí está. Aquí está. Que es el póster oficial Ajá, del la show. que salió. Foro Sol. Boletos disponibles. Sí, mira. Es esa. 23 de octubre. El día del cumpleaños de Quique. Hace 25 años estaba presentando Hace David 25 Bowie años estaba presentando en México. en el Foro Sol. Muy bien. Pues, ¿qué te parece el día de hoy? Como la verdad es que tengo un experto que todos los datos que nos has dado son datos rifadísimos, pero nos vas a ayudar. Ya teníamos por acá hablando de algunos datos rifados, así que aviéntate el primer dato rifado de David Bowie. El primer dato rifado de Bowie. La primera vez que viene a México es en 1982. Pasó Año Nuevo aquí y se puede comprobar este dato en una película que se llama Yellow Beard o Barba Amarilla, donde hizo un pequeño cameo en sus vacaciones. O sea, era una época donde acababa de grabar Let's Dance. Quiso pasar un tiempo libre en México y ni siquiera lo dejaron. Era también lo complicado de ser David Bowie, que no podía tener ni siquiera un pequeño espacio de descanso en sus vacaciones. Ok, y muy bien, teníamos por ahí otro segundo dato rifado. Un segundo dato rifado, por ejemplo, la persona que pega en el ojo, que es el dato tal vez más característico, es George Underwood, que fue hasta la fecha es uno de sus grandes amigos, incluso llegó a hacer portadas de discos con ellos, la más famosa tal vez sea Space Oddity, o el disco, bueno, que en algunos países se conoce de otro modo, pero aquí lo conocemos como Space Oddity. Okay. Muy bien, pues. Tercer dato. Pues el tercer dato rifado, ay, ¿cuál sería? No estaba preparada para esos datos rifados. Es que todos los datos rifados que nos da Toño es muy complicado. Son rifados. Entonces, no sé, si quieren más datos rifados, los podemos dejar en Sí, en los comentarios les dejamos más datos rifados. Cuéntame la polémica de Bowie que dijiste, voy a entrar en polémica, y yo dije, vamos a entrar en polémica. Iba a entrar en polémica porque justamente ya tanta exposición con él ha hecho me ha hecho perder el interés en muchas de las cosas. Por ejemplo, discos ya no compro. Cosas nuevas ya no compro. Siento que muchos de los artículos que salen actualmente ya no tienen la calidad que Bowie hubiera autorizado. Como que más bien es el tipo, por ejemplo, Vans, los estilófonos que han sacado. O sea, son muchos materiales que ya se me hacen materiales demasiado al vapor de lo que él estaba acostumbrado. Claro. Como que las pocas cosas que él llegaba a producir o a sacar con su marca, bueno, porque Bowie ya es una marca, sí, estaban completamente cuidados por él. Y yo creo que a raíz de su muerte, justamente esta sobreexposición que tenemos del mercado ha hecho que realmente muchos fans perdamos un poco el interés. No es que nos deje de gustar, sino que simplemente se vuelve ya demasiado. Ok, esa era la polémica que nos ibas a comentar. Y sí, creo que sí, ahora hay como un exceso de artículos, quizá como de sobreexplotación de su imagen, que también es, por ejemplo, no sé, ¿qué te pareció el Toy? El Toy es un disco que, todo. que originalmente se había liberado, que todo el mundo opinamos que fue el propio Bowie que lo liberó adrede, y es una de las tantas curiosidades que han pasado en el mundo con Bowie, porque era un disco que las propias disqueras lo habían rechazado porque según ellos no funcionaba. Este año sale y es número 1 en 12 países. Que si hubiera estado vivo, le hubiera dado mucha risa esa situación. Sí. Porque no fue la única vez que pasó, con muchos discos lo intentaron de rechazar, los pasaron a una disquera, a otra, y en la actualidad son consideradas obras maestras. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó con Toy. Y, por ejemplo, una gran polémica su portada. A mí no me gusta, no me convence el arte, aunque muchos dicen que fue arte que
propio Bowie autorizó, pero nunca me convenció del todo, no sé a ti. El arte sí es algo extraño. Yo hasta creí que cuando salió en una primera instancia pensé que era una especie de broma o de, ajá, como algo un poco fuera Yo creo que de contexto, no sé, sí sí se me hizo extraño. posiblemente fue una de las tantas bromas, del sentido muy satírico que siempre tuvo Bowie, pero se pudo haber explotado de un mejor modo ese arte. Sí. Lamentablemente quedó así y eso yo creo que es una de las tantas cosas que siento que no están bien trabajadas, como lo mismo que todas las nuevas reediciones que están saliendo, el excesivo lanzamiento de cajas y material que tal vez ya no es con la mejor calidad que él hubiera deseado, pero bueno, la gente lo sigue consumiendo y eso yo creo que también es un gran punto, que por fin la gente puede tener el acceso a todo el material. Sí, eso es verdad. Y bueno, ya para despedirnos, cuéntanos, ¿cuál es tu disco favorito de Bowie? ¿Cuál es? En la actualidad es Hidden. Ok. Es Hidden. ¿Por qué? Porque es un disco que tuve la oportunidad de ver varias veces en vivo y literal me cambió la vida ese disco. Ok, muy bien, pues Eso. buenísimo, buenísimo. Toño, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en Riff Laura. con los super mega datos rifados, porque además tienes así los datos más curiosos y que nadie sabe de, no solo de David Bowie, sino de la música, ¿no? Y bueno, Toño también es DJ y pronto estará Ya de estaremos. regreso ahí, en las consolas con varios eventos. ¿Te pueden seguir en alguna red social, Toño? En Instagram estoy como Han80-. Han80-, bueno, síganlo en Instagram para que conozcan más acerca de su trabajo, de estas iniciativas que tú tienes muchos proyectos alrededor de David Bowie, ¿no? Síganlo, si son fans de Bowie pueden seguir ahí. Exactamente. Las fiestas que se hacen, ¿no? Esta celebración del 75 aniversario, de la cual también estuviste a cargo. Sí, y vamos a tener sorpresas, yo creo que igual si me siguen en Instagram para el Record Store Day, que es en un par de semanas, entonces también estén muy atentos. Bueno, pues ya lo saben, habitantes de Conejos, ahí sigan las redes sociales para que estén al tanto de todo lo que pasa con respecto a Bowie en México. Te agradezco nuevamente Muchas que gracias. nos hayas acompañado y espero que les haya gustado el programa. Déjenos sus comentarios y regálenos un like. Recuerden activar la campanita para enterarse de todos los programas de Riff. Nos vemos a la próxima.